Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles. Es una alegría poder tener de vuelta a Dan con nosotros. Y hoy vamos a tener un estudio de la Biblia. Hoy quiero hacer una aclaración antes de orar y abrir la Biblia. No acostumbro a hacer estas cosas, pero hoy vamos a tener un tema muy candente, producto de que algunos hermanos de otras iglesias que se han comunicado conmigo quieren que se aclare acerca de este punto, porque este punto ha traído un poco de controversia por estos días en sus iglesias y me pidieron que por favor le diera mi punto de vista, pero yo no puedo dar mi punto de vista, porque ellos alegan que hay muchas opiniones, pero en este caso tampoco puedo dar mis opiniones. Yo quiero dar la opinión bíblica acerca de este tema y que usted tome las decisiones que usted entienda de acuerdo a lo que yo voy a exponer a través de la Biblia. Quiero decirles además que si usted tiene una opinión contraria a mí, pues si está por internet, que estamos felices de que esté con nosotros, pues me comenta la opinión suya y su opinión siempre va a ser respetable. Y también los que están aquí presentes, pues si no están de acuerdo con esta opinión que vamos a exponer bíblica, porque no traigo ni escrito, vamos a usar la Biblia nada más. Pero si tiene otra opinión, pues cuando yo termine aquí, pues podemos conversar también y también será respetada su opinión. Pero sí, yo me veo obligado a con la Biblia responder ante estas situaciones que ustedes, los que están con nosotros siempre conectados en el internet, pues me han hecho llegar a través de llamadas y demás. Como es un tema tan sensible, pues vamos a tener hoy más que nunca una oración para que el Señor nos ayude. Les invitamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra para estudiar. Permite que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que sea tu palabra. Padre, que sea tu palabra la que nos ilumine, la que nos aclare en esta hora, porque tú eres un Dios de amor, no de confusión. Permite que sea útil para mis hermanos que me han solicitado este estudio y también para los que aquí estamos y también para mí. Muestra tu gloria en esta hora y que este estudio sirva para la unidad de tu pueblo y también para el crecimiento espiritual. Quédate con nosotros ahora y muestra tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, Dios para mostrar su plan de salvación utilizó dos lenguajes que son los más ricos que se han conocido en esta tierra. Bueno, realmente se usan tres para la traducción de la escritura de la Biblia: el arameo, el hebreo y el griego. Pero aún así, estos lenguajes, aunque son muy ricos, estos idiomas, aunque son muy ricos, aún no es suficiente. También Dios tuvo que tomar de las costumbres, de las fiestas, de esa área de ahí del Medio Oriente para mostrar su voluntad de salvación para con nosotros. Por eso yo creo y entiendo que si queremos entender la Biblia, somos occidentales en primer lugar. Así que deberíamos irnos a la fuente. No estoy hablando de judaizar, porque Pablo ha dejado bien claro. Veo el error de muchos hermanos adventistas que ahora andan con kipá, cambian su ropaje, y no es necesario eso realmente. Pero si es necesario conocer el lenguaje original de la Biblia, si es necesario pues conocer la fuente de los orígenes, de la filosofía con que se escribió, la cultura que escribió la Biblia, para nosotros poder entender un poco mejor la palabra de Dios. Dando esta explicación, vamos a ir allí al capítulo 14 de Génesis y vamos a entender una escritura que quizás la hemos leído muchas veces y la hemos entendido de una manera. Ahora, pues yendo al lenguaje original, la vamos a entender quizás de otra manera como la habíamos interpretado. El capítulo 14 de Génesis, a partir del versículo 17, nos habla acerca de cuando Abraham regresaba de la derrota de aquellos 5 reyes que se juntaron para atacar a los reinos de Canaán, y en ese proceso pues su sobrino Lot se fue prisionero
de estos 5 reyes, se lo llevaron prisionero y Abraham pues se entera y con 18 siervos, que era lo que tenía en su familia, y su familia, que bueno, eran básicamente él y su sobrino Lot y los criados de este. Esa era su familia, pero para este rescate ya no podía contar con Lot y sus criados porque Lot mismo estaba prisionero. Así que era Abraham, su esposa y sus criados, sus 18 criados, pero también recibieron ayuda de algunos amigos del área que ya reconocían que Abraham era un príncipe de Dios y lo apoyaron en esta empresa. Ahora, pues a partir del verso 17, nos habla de esa victoria que Dios le dio a Abraham, un hombre de paz, pero que se vio enredado en esta guerra, y ahora pues viene victorioso y tiene 2 encuentros. Vamos a leer ahí a partir del verso 17. Dice, cuando venía de la derrota de Quedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y en el verso que continúa dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ahí tú lees como occidental esta historia y te das cuenta de que viene Abraham de una guerra que históricamente ocurrió, fue algo real que ocurrió en esta área del planeta, y viniendo de la victoria que Dios le dio, porque es difícil, imagínense, él con su familia y un grupo de amigos, pues rescató de 5 reinos, derrotó a 5 reinos, 5 ejércitos de reinos distintos para rescatar a su sobrino. Y ahora viene con la victoria y tiene 2 encuentros. Pero algo interesante aquí es que dice que el primer rey que viene a encontrarse con él viene precisamente a recibirlo al valle de Shabe. Todavía hoy en Israel, llegar al valle de Shabe, cuando se dice eso en hebreo, que se dice Lemek Shabet, eso lo que significa es llegar a un compromiso. Es decir, que ahora Abraham viene de una victoria y tiene que comprometer, está tentado a comprometer su integridad, su fe y sus principios. Pero para él ser probado y para él comprometer su integridad, su fe y sus principios, pues tiene que ser tentado por las 2 fuerzas que controlan este mundo. Hay un principio, hay 5 principios de interpretación bíblica, pero hay una que es muy importante, donde dice que Cristo es el centro de todas las escrituras, de toda la escritura. Es decir, donde quiera que usted lea la Biblia, usted tiene que buscar a Cristo. Y allí lo tiene que encontrar, porque ese es el propósito. Por eso Jesús le dice a los fariseos en un encuentro que tienen bien fuerte con ellos, si ustedes creyeran a Moisés, a mí me creerían porque de mí habló Moisés. Realmente usted se puede preguntar, bueno, ¿cómo es posible que Moisés habló de él? Sí habló de Cristo. Cristo es el centro de toda la escritura de Moisés. Lo que ciertamente muchas veces Jesús se presenta a veces de sombras, de tipos. Y eso es lo que el conflicto del día de hoy va a ser eso que vamos a estudiar. Y ahora dice que viene este hombre de Dios, después de esta gran victoria que Dios le da, y lo viene a recibir el rey de Sodoma. ¿Quién es el rey de Sodoma? El rey de Sodoma, pues es el que
el que representa al reino de lo material, de lo carnal. Es un tipo quizás del enemigo, de Satanás, que nos ofrece y nos tienta con cosas materiales. ¿Recuerdan ustedes también cuando fue a tentar a Jesucristo, el propio enemigo, para que él le adorase? ¿Qué hizo? Le ofreció todos los reinos de este mundo, poder, autoridad, es decir, cosas materiales, cosas mundanales, para ver si Jesús de esa manera lograba que él se arrodillara delante del enemigo, ¿verdad? Pero Jesús pues triunfó en esa tentación, y también pues Abraham, vamos a ver cómo sale de esta tentación, donde ahora se le presenta el rey de lo carnal, el rey de lo material, el rey de Sodoma, pero dice que también vino otro rey. Parece que se le adelantó, porque mencionan primero al rey de Sodoma, pero parece que se le adelantó Melquisedec, que dice que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y sacó pan y vino. Es decir, que este señor, esta persona que se acerca a Moisés, tenía dos títulos. Era rey de Salem, pero también era sacerdote del Dios Altísimo, según leemos literalmente en la Biblia. Y dice además que bendijo a Abraham. Miren, si este hombre bendice a Adán es porque es una fuente de bendición, porque nadie que sea fuente de bendición puede darle bendición a otra persona. Así que ahora dice que bendice a Abraham, del Dios Altísimo y Creador. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo y Creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Es decir, Abraham adoró a esta persona, porque los diezmos son parte de la adoración. Son un reconocimiento de que Dios es el dador de todo cuanto tenemos. Y así que esta persona se presenta, bendice a Abraham, le da pan y vino. ¿Recuerdas qué significa el pan y vino? La Santa Cena, la comunión. Realmente, cuando participamos de la Santa Cena, estamos diciendo que nuestro precio ha sido pagado. Estamos diciendo al enemigo: yo soy pecador, pero mi precio ha sido pagado. Y esto se toma también de una costumbre judía en las bodas. Cuando se van a pedir la novia, el padre viene con el novio, pero tiene que traer el precio de la novia, la dote. ¿Por qué se pagaba una dote por la novia? Pues porque esa muchacha, literalmente, la familia la iba a perder, porque ella iba a ser ahora parte de otra familia, y muchas veces pues se iban a ir a lugares distantes y no se iba a encontrar más con su familia. Tenemos el ejemplo de la esposa de Isaac, que la fueron a buscar a Mesopotamia, y la familia la perdió, un miembro de la familia, porque ella nunca más regresó con su familia. Por eso había que pagar una dote. Entonces, cuando en el pueblo de Israel, en el Medio Oriente, los semitas tenían la costumbre de cuando se pedía la mano de una joven, había que traer el precio de la joven, la dote. Pero los padres también tenían que hacer una ceremonia en la que fabricaban, los padres de la novia, hacían un pan y lo partían y lo compartían entre todos, y en una copa de vino tomaban de ella todos, y ese era el que sellaba el pacto, anunciando de que el precio de la novia había sido ya pagado. Entonces, por eso es que es importante que tú y yo participemos de la Santa Cena, porque estamos anunciándole a los ángeles en el cielo y también al enemigo y sus ángeles, diciéndole: yo soy un pecador, pero mi precio ha sido pagado, así que no tienes parte conmigo, porque yo tengo mi nombre escrito en el libro del cielo. ¿Están entendiendo ustedes? Y ahora Abraham participa de este pacto con esta persona que era rey y que también era sacerdote del Dios Altísimo. Recibe la bendición y lo adora. Cuando sale de allí, pues se encuentra con el otro rey. ¿Recuerdan? El rey de lo material. Y ahora el rey de lo material también le quiere hacer una oferta. Abraham había recibido ofertas o bendiciones espirituales, y él las aceptó con un alto valor, porque realmente lo son. Pero al salir de allí,
Ahora viene el rey de Sodoma, el rey de lo material, el rey de lo carnal, y le dice que se puede quedar con todas las cosas materiales, con todos los bienes. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tiene para ofrecer este rey. Y Abraham le responde de una manera interesante. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es decir, que ahora Abraham se para delante del rey, de lo carnal, de lo terrenal, de lo material, y le dice: ¿acaso no has visto que yo le acabo de entregar mi vida al Dios Salvador, al Dios Altísimo? ¿Cómo crees que yo ahora voy a participar contigo en nada? Quédate con tus cosas materiales, porque no quiero ni un cordón, ni un hilo que tú me puedas ofrecer. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros hoy? Bueno, pues en primer lugar tiene una importancia grande. Porque nosotros muchas veces cuando nos bautizamos, también como Abraham, aceptamos este pacto que él hizo allí delante de esta persona, cuyo nombre es Melquisedec. Hizo pacto con el Dios Altísimo. Pero luego, para obtener nuestras cosas, hacemos pacto también con el rey de Sodoma. Y muchas veces ponemos en segundo lugar a Cristo por obtener esas cosas materiales que necesitamos. Y tenemos aquí en esta escritura un ejemplo de cómo debemos actuar, como Abraham, que aceptó las riquezas espirituales de Dios, y de Dios también le llegó un paquete de bendiciones materiales y nada tuvo que necesitar del otro poder. Pero lo más interesante y a lo que se va a basar nuestro estudio ahora mismo es acerca de la persona de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec que se le presenta a Abraham? Traigo el folleto aquí porque este es el centro de los problemas. Muchas iglesias han tenido debates fuertes en Tennessee, en Atlanta y en otras ciudades donde tengo amigos, y me han llamado para que aclaren esto. Porque la lección número 6 del lunes 31 de enero, hay una lección que habla específicamente acerca de Melquisedec. Ya la estudiamos hace unas semanas atrás. Pero allí, después que da una serie de explicaciones acerca de este Melquisedec, termina en el penúltimo párrafo, dice, en resumen, y lo estoy leyendo textualmente del folleto, en resumen, es decir, en conclusión, todo lo que hemos explicado, tenemos una respuesta para esto, dicen ellos. En resumen, Melquisedec fue un rey y sacerdote cananeo que vivió como un tipo, que sirvió como un tipo de Cristo. Es decir, que este Melquisedec con el que se encuentra Abraham, dice el escritor teólogo de este folleto que estamos estudiando y que agradecemos que nos sigan llegando, es un rey sacerdote cananeo. He estado investigando acerca de esta dualidad de cargos y desde el 31 de enero estoy estudiando acerca de este tema. Y realmente allí en el Medio Oriente solamente encontré que en Tiro y en Sidón se encontraron dos reyes que tenían esta dualidad de cargos, de rey y sacerdote. Pero ambos eran reyes de sus reinos, pero eran sacerdotes de Astarte, no del Rey Altísimo. Así que no hay registros históricos de un sacerdote cananeo que fuera sacerdote del Dios Altísimo y también rey. Pero esto es solo un comentario que le estoy haciendo acerca de algunas investigaciones que estoy haciendo desde el 31 de enero. Vamos ahora a tomar la Biblia, porque yo tampoco estoy de acuerdo con esta declaración del folleto de que Melquisedec era un rey cananeo que fue tipo de Jesucristo. Y lo vamos a demostrar con la Biblia. Y les repito, todo el que no esté en contra de esto que estoy planteando, su opinión también es muy respetable, y quiero que pues a través de los textos en el internet o de manera
personal, no sé, privada, me dan su opinión. Y los que están aquí pues también. Pero yo quiero invitarles al capítulo 7 del libro de Hebreos, que es en el otro lugar donde se da abundante evidencia acerca de este Melquisedec. Y vamos a tratar con la Biblia a ver qué tal está de cierto lo que nuestra lección del 31 de enero dice de que Melquisedec es un rey cananeo. Dice en el verso número 1 del capítulo 7 de los Hebreos: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y dice el verso 2, lean este texto porque es muy interesante: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa. Miren, ahora Pablo me está diciendo en este texto que lo simbólico no era la persona, sino el nombre. Por eso hace énfasis en lo que significa el nombre. La persona era una persona real, pero este nombre es el que era simbólico o tipo de Jesús. Vamos a leerlo. A quien asimismo, verso 2 del capítulo 7, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, que esto significa Rey de Paz. Así que el nombre simbolizaba dos categorías, y es que significa Rey de Justicia y Rey de Paz. Y son dos atributos que se le adjudican a Jesucristo, porque Jesucristo es Rey de Justicia y también es Rey de Paz. Pero vamos a continuar. Dice en el verso que sigue, en el verso 3 de Hebreos 7, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí hay algo interesante. No dice la Biblia que no se le encontró genealogía. Dice claramente Pablo que no tiene genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días. Escuchen esto. Y además, bueno, vamos a parar, detenernos allí. Ahí me está diciendo que este Melquisedec tenía atributos eternos. Este Melquisedec era eterno, porque no tenía comienzo de días ni finales de días. Pero si vamos, por ejemplo, a Primera de Timoteo, ahí en Primera de Timoteo encontramos un texto muy interesante. En el capítulo 6 y el verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 16, dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y está hablando de quién allí. Está hablando de Jesucristo. Pablo le está hablando a Timoteo acerca de Jesús. Y les está explicando que el único que es eterno, el único que no muere, se llama Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que este rey cananeo tenga inmortalidad? Vamos a continuar y vamos a leer también ahí en Timoteo, el capítulo 2, ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 5, dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La palabra que se usa allí es pontífice, o el que hace puentes.
Jesús fue el que hizo un puente entre nosotros y el Padre. Aunque hoy se le llama sumo pontífice a otra persona que no vamos a mencionar aquí. Pero la Biblia me dice que el único pontífice es Jesucristo. Y el verso 3 que estamos leyendo termina diciendo que permanece sacerdote para siempre. Vamos a leerlo completo, el capítulo 2. Hasta hablando de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice Pablo que Melquisedec todavía intercede, todavía es sacerdote del Dios Altísimo. Entonces tenemos dos intercesores. Cuando Pablo en Timoteo me está diciendo que solo tenemos un intercesor, un sumo pontífice, que es Jesucristo. Ahora vamos a ver el verso 4. Dice, considerad pues, hablando acerca de Melquisedec, considerad pues a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ahora Pablo está diciendo, ese Melquisedec era una persona mucho más grande que Abraham. Y yo te voy a preguntar, ¿podría un rey cananeo ser mayor que Abraham? ¿Saben ustedes la razón por la que Abraham estaba en Canaán? ¿Saben ustedes la razón por la que Abraham estaba en Canaán? Porque Dios había desechado a todo ese pueblo. Y Abraham vino a recibir esa tierra como herencia porque esas personas terminaron con la paciencia de Dios. Vamos a seguir leyendo para que se entienda. Dice el verso 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y miren cómo aclara el texto que sigue. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, era superior a estos hombres, a Abraham y su descendencia, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Es decir, que Abraham era un hombre grande. ¿Por qué? Porque Abraham tenía las promesas. Pero este Melquisedec, al recibir las promesas, está mostrándonos que era superior a Abraham. Y miren cómo sigue el verso que sigue. Y sin discusión alguna, dice Pablo, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, que Pablo, que era el menor en este caso, que Abraham, disculpen, fue bendecido por el mayor. Este Melquisedec, cuyo nombre significa, como ya dijimos, rey de justicia y rey de paz. Ahora bien, hay algo interesante, porque Pablo está mostrando acerca de la grandeza del ministerio, del sacerdocio de Jesús. Pero como dijimos al principio, el centro de toda la escritura es Jesús. Y el propósito del libro hebreo es precisamente exaltar la figura de Jesús y también su sacerdocio. Recuerden que este libro está dedicado a los hebreos. Y Pablo les está hablando de temas que ellos conocen, pero le está mostrando que ese Jesús que ellos rechazaron es mucho más grande de lo que estos pensaban. De hecho, hay un texto que quisiera leerlo en Juan 8:56. No sé si me va a dar el tiempo, mejor lo parafraseo, pero vamos a leerlo. En Juan 8:56, ahí está Jesús conversando, discutiendo con los fariseos, y entonces él hace una declaración. Capítulo 8, verso 56. Le dicen a él, ¿por qué? Empiezan a acusar a Jesucristo, y esto está en el contexto de la preexistencia de Cristo, ahí en el capítulo 8. Y ellos terminan diciéndole, en el verso 56,
disculpen, 53 primero. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y lo llaman incluso endemoniado a Jesús. Y ahora el versículo 56, a partir de ese texto, Jesús le dice: Abraham vuestro padre se gozó en de que había de ver mi día y lo vio. Jesús anhelaba ver al Salvador, pero dice Jesús que aunque él anhelaba verlo, lo consiguió. ¿Cómo fue que Abraham vio a Jesús? Bueno, pues en el capítulo 14 vemos un encuentro donde Abraham adora a esta persona, Melquisedec. Y ahora Jesús les dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús le dijo a esta gente que aunque se veía un poco joven, él era preexistente. Y Abraham lo vio en su gloria en este encuentro. Pero vamos a seguir con el capítulo 7. Porque Pablo está tratando de demostrar que el sacerdocio de Melquisedec es superior, o del de Jesucristo es superior al de Leví. Y miren cómo continúa diciendo: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Oye, ¿cómo llama? Aquí, ahora, entregamos a los sumos sacerdotes las ofrendas y los diezmos a sacerdotes que son, ¿qué? Mortales. Pero dice, pero allí era Pablo, Abraham, el que estaba entregando a uno, y oigan lo que dice Pablo: de quien se da testimonio de que vive. Pablo está diciendo allí de que hay testimonio de que Melquisedec todavía está vivo. ¿No lo están leyendo ustedes? Dice Pablo que hay testimonios abundantes de que a quien Abraham le dio los diezmos, no dice vivió, sino que vive. Y ahora, para poner el ministerio humano de los levitas más pequeño que el de Melquisedec, dice: y por decirlo así, en Abraham también pagó el diezmo Leví, el que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, Abraham es más grande que su hijo Leví y que su ministerio incluso. Pero el que estaba dándole los diezmos dice que el mismo Leví, porque estaba en los lomos de su padre, también le ofreció a este Melquisedec, a este inmortal, a este que hay testimonio de que todavía vive, los diezmos. Y allí continúa diciendo: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, necesitamos un sacerdote superior al de los levitas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes levitas eran pecadores y tenían ellos mismos que hacer sacrificios por ellos mismos, por sus pecados, antes de oficiar por los nuestros. Y continúa diciendo: y aquel quien dice, vamos a seguir el orden, versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambiado la ley. Y dice el verso 13: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Oigan ustedes ahora, en este texto hay un cambio trascendental. Porque ahora Pablo ya no empieza a hablar de Melquisedec, sino que empieza a hablar de Jesús. Y dice la razón por la que Jesús no fue sacerdote en esta tierra. Pero fíjate que la introducción es: pero aquel de quien se dice esto, es decir, de Melquisedec, del que estamos hablando, es de otra tribu. Jesús, como todos conocemos, nació en esta tierra de la tribu de Judá. Y como el orden establecido era Leví,
quien debía proporcionar los sacerdotes, Jesús no pudo oficiar en el santuario terrenal cuando estuvo aquí. Pero ¿saben cuál es la razón fundamental? Porque Jesús no vino como sacerdote, sino como ofrenda. Por eso nació de Judá. Porque él venía como sacerdote. Pero habiendo tenido ese perfecto sacrificio, más adelante en el capítulo 9 nos dice que ahora, como sumo sacerdote, entra a un templo, a un santuario superior, no hecho con manos y con una sangre superior. No es de machos cabríos, sino con su propia sangre. Ahora bien, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, verso 14, lo que yo le estaba diciendo, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, que si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él cuando dice en el Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pero vamos a leer el verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, que Jesucristo, al venir como ofrenda, al dar su sangre, ahora tiene el derecho de ser nuestro sacerdote e intercesor por toda la eternidad. Mis hermanos queridos, cuando vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, encontramos allí la alabanza que le dan los seres en la entronación. Al final del capítulo 4 y también el capítulo 5, al final del capítulo 4, vamos a leerlo a partir del verso 10, dice, y los 24 ancianos se postraron delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Ahora, también en el capítulo 5, dice allí a partir del verso 12, que decían a gran voz los seres celestiales, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. Vamos a leer otro texto anterior que está en el verso 10 del capítulo 5. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, que ahora por la intercesión de Jesucristo, nosotros tenemos derechos también de ser reyes y sacerdotes en el reino de los cielos. Es difícil creer acerca de un rey cananeo que tenga atributos divinos. De un rey cananeo que según Pablo, aquí en el capítulo 7 de Hebreos, dice que hay testimonio de que todavía vive. De un rey cananeo que tiene un sacerdocio superior
al sacerdocio de Leví, de un rey cananeo que a través de su sacrificio aquí en la tierra, porque dice que vino de otra tribu como ofrenda, ahora es el intercesor supremo nuestro sumo pontífice en el reino de los cielos. Si dieran otra explicación, y no solo esta, yo quizás estaría de acuerdo. Hay una situación, hay algunos textos del Espíritu de Profecía que también he estado investigando. Hay un texto del Espíritu de Profecía en una de las cartas de Elena de White, incluso en la Review Herald, que dice que ella declaró en una reunión que Melquisedec se le había mostrado que era el Espíritu Santo encarnado. Pero he estado investigando acerca de eso, y los que están conservando estos escritos, la comisión que cuida de estos escritos, buscó en su tiempo a sobrevivientes de esta reunión, personas que estuvieron en esa reunión, y los consultaron acerca de esa carta, y ellos les aclararon que ella nunca dijo esa declaración en esa reunión. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque hay muchas cosas que decimos Elena de White dice y realmente no lo ha dicho Elena de White. Tenemos que ser muy cuidadosos en investigar, pero sobre todo la Biblia no se contradice. Y Pablo nos da abundantes evidencias, en primer lugar, de que lo que es simbólico en ese encuentro no es la persona que vino a encontrarse con Abraham. Recuerden incluso que Dios no tenía intermediarios con Abraham porque él era su amigo, lo llama la Biblia, porque le hablaba cara a cara. Lo llamaba, lo visitaba en su casa. Y además, dice que lo que era simbólico era el nombre que simbolizaba dos atributos de Jesucristo. La Biblia tiene muchos nombres para darle a Jesús. De hecho, yo estaba haciendo una investigación y encontré por lo menos 50 nombres. Y todavía me quedo corto porque luego encontré una poesía que la iba a traer y se me olvidó en el corre-corre al final, donde la poesía habla de los nombres de Jesús en la Biblia y ni siquiera toca esos 50. Quizás en otro momento se los leeré y le leeré hasta la poesía, pero realmente cada vez que Jesús tenía una aparición, se le daba un nombre. Tenemos el ejemplo, allí en Génesis, cuando Agar, la sierva de Abraham, sale huyendo, Dios se le aparece, su niño está a punto de morir, y Dios se le aparece y le salva el niño, habla con ella y la hace regresar a su casa con la promesa de que su niño también será un líder de naciones. Y esa muchacha, ¿sabes cómo llama en hebreo a Jesús, que fue el ángel de Jehová, el que se le encontró, se le apareció allí? Le llama el Rojí. Y le llama el Rojí porque en hebreo significa el Dios que me ve y se deja ver. Y así también se le apareció a Abraham y le llamó Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Y también se le llamó en otra ocasión en que se le presentó Jesús cara a cara, Jehová Jireh, porque Jehová provee. Es decir, que a través de todas estas apariciones se le llamó a Jesús de muchas maneras. Y la persona era Jesús, el ángel de Jehová. Y muchos terminaban diciendo, estoy muerto porque he visto cara a cara a Dios. Y le ponen un nombre de acuerdo al encuentro que tuvieron y lo que Jesús hizo por ellos en ese momento. Por eso es que es importante el nombre de Melquisedec. Porque lo que era importante es que ahora Abraham en el valle de Shabet iba a comprometer sus principios, su fe, sus creencias. Y entonces tenía que encontrarse con dos personas. Uno que era el rey de justicia, el rey de paz, y el otro, el rey de Sodoma, que era el rey de lo material, el rey de lo terrenal, de lo carnal. Mostrándonos a nosotros que también nosotros hoy tenemos ese mismo problema. Que aunque hemos hecho pacto con el Dios Altísimo y hemos recibido la bendición de Él, corremos el peligro también de aceptar las ofertas del rey de Sodoma
o del enemigo, literalmente hablando. Este punto de vista lo hemos defendido solamente y únicamente con la Biblia. Repito, tú tienes la libertad y es respetable que tengas tu criterio, pero yo no creo que hay que tener demasiada fe para creer lo que dice el folleto nuestro del lunes 31 de enero, donde dice que Melquisedec fue un rey sacerdote cananeo, cuando la Biblia le pone atributos divinos que no tiene comienzo ni final, que es eterno. Esos atributos solamente los tiene Dios, como lo leímos en Timoteo. Solo Jesucristo tiene inmortalidad. Solo Jesucristo es eterno. Como dice Pablo, que hay abundantes testimonios para aceptar y entender que este Melquisedec todavía está desarrollando su sacerdocio y todavía vive. Espero, mis hermanos, que en esta tarde usted reciba todo esto que hemos tomado de la Biblia y le sirva para desarrollar su propia investigación. Y luego me comente acerca de su opinión. Pero debemos entender que Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de amor. Y tiene su palabra dispuesta para que nosotros, con corazón contrito y humillado, encontremos las verdades necesarias para este tiempo. Que la bendición de Dios te alcance en este día. Que seas iluminado y que puedas encontrar las grandes verdades que necesitamos para este tiempo, para que la confusión no entre en nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque hemos estudiado la Biblia hoy. Permite, oh Dios, que sigamos investigando acerca de este tema y que tú puedas darnos luz acerca de esto. No permitas que nada ni nadie pueda confundirnos, oh Dios. Permite que seas tú quien aclare nuestras dudas. Y permite, oh Dios, que en esta hora seamos bendecidos de ti. Danos un sábado de victoria y una semana victoriosa en Cristo Jesús. Sana a los enfermos. Cuida de los necesitados en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz sábado. Yo he estado estudiando el tema ese de Melquisedec. Uh-huh.